Ahora la jura de la primera constitución que tuvo nuestro país por allá por 1830, que sentó las bases, ¿no?, de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Se juraba entonces, ¿no? Creo que debe haber sido la primera constitución jurada, después creo que no pasó más. Y bueno, para hablar de eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a el profesor Carlos de Masi. Como decía Tania, nos paramos así con todo. Qué gusto recibirle. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Tania por su recuerdo. Por favor, podía haberlo puesto 9 igual, ¿no? Bueno, te juro que no lo merecía. De repente, si vuelvo a releer el escrito, lo considero de otra manera. Con toda esta información, profe. ¿En qué contexto se da esta jura? Estamos hablando de un país que ya había pasado la parte revolucionaria, un país que no tenía los partidos políticos. ¿Cómo era ese Uruguay? Bueno, era bastante difícil de reconocer hoy en día, ¿no? El proceso que termina con la jura de la Constitución es un proceso muy complejo, fundamentalmente diplomático. El Uruguay tiene una serie de complejos con respecto a su propio nacimiento, ¿no? Nos pasa a todos, y los uruguayos particularmente. Entonces, el hecho de que haya un tratado diplomático en el origen de todo este proceso que termina con la independencia nos resulta un poco traumático. Pero en realidad es lo normal, es decir, nunca se proclama un país en el campo de batalla. Siempre hay una negociación que surge de un tratado, además en el cual, y este es otro de los temas traumáticos, participa el futuro Estado como uno de los firmantes. En el caso nuestro no participó el Uruguay. Eso iba a decir, no participó. Claro, no participó. Sí participó porque lo representaba las Provincias Unidas. Es decir, no es que el Uruguay, digamos, participara como sí mismo, sino estaba representado por las Provincias Unidas, que era el país que todavía lo integraba. Y te voy a confesar que sí, a los uruguayos de aquella época no les cayó muy bien. Ellauri lo dice en una frase. Ellauri, que es el autor de la Constitución, está presentando la Constitución a la Asamblea Constituyente, dice, bueno, acá hemos hecho esta Constitución, una Constitución que nos fue impuesta, una tarea que nos fue impuesta por un acuerdo del cual no formamos parte. Y dice, bueno, y si te hubieran preguntado, ¿qué hubieras dicho? No quiero hacer la Constitución, que es lo que parece surgir del razonamiento de Ellauri. Es decir, hubo que hacer la Constitución porque estaba establecido en la Convención Preliminar de Paz. Pero mientras se firma, se instala, digamos, la Constituyente y se jura la Constitución, allí ya hay un proceso, digamos, de instalación de un Estado nuevo, porque esa Constituyente además se proclama legislativa y aprueba una serie de leyes que, bueno, que tienen que ver un poco con la organización del país. Bueno, se aprueba la bandera, el escudo, la organización de departamentos, aspectos que tienen que ver con el gobierno, que uno piensa, bueno, tendrían que estar en la Constitución. Bueno, no, ya venían aprobados desde antes. Es decir, si bien es cierto que, digamos, para algunos de los compatriotas les sorprendió un poco tener que hacer una Constitución, en realidad me da la impresión de que muy rápido se sintieron cómodos. Bueno, esto es claro, esto es lo que estábamos necesitando, vamos a darle por aquí. Entonces, el hecho, digamos, de que a pesar de ese complejo nacimiento, el país se mantuvo independiente desde entonces hasta ahora, digamos, también está mostrando algo con respecto a aquel origen. Claro. Como usted decía, profe, los países no nacen en los campos de batalla, las libertades, las constituciones, es en acuerdos de lo que uno quiere ser o quiere manifestar que es. ¿Qué modelo de país plasmaba aquella primera constitución? Bueno, un modelo de país que era el que circulaba en la época. Ellauri es siempre la fuente para estas cosas y Ellauri dice, bueno, acá tenemos el proyecto de constitución, no esperen nada de excepcional, en materia de constitución está casi todo dicho. Y en realidad, como no nos hemos podido mover con muy pocos libros, claro, pobre Ellauri, que hicieron hacer una constitución así nomás medio de memoria, tratamos de seguir los modelos más cercanos. Bueno, la Constitución de Cádiz, la Constitución Unitaria Argentina de 1826, que era más o menos lo que estaba disponible. Y bueno, digamos, ¿qué tipo de Estado es? Y es un Estado fundamentalmente republicano, representativo, democrático, dentro de lo que podía ser democrático. Sin mujeres, claro. Sin analfabetos, que era la mayoría del país. Que no, voy a decir, no voy a corregir nada, pero voy a hacer otra lectura de la Constitución, porque, en principio, las mujeres no existían en el universo. Claro. Donde dice ciudadanos, todo el mundo son pensaba, ciudadanos de verdad. Todo el mundo pensaba varones, es decir, la participación política de la mujer, pero ni siquiera estaba imaginada, hasta tal punto que no hay ningún artículo de la Constitución que le prohíba el voto a la mujer. Claro.
¿no? Es decir, toda la lucha por el voto femenino parte del prejuicio masculino de considerar que la mujer no debía votar, no que la Constitución se lo prohibiera. La Constitución no lo prohibía. Bueno, no las menciona, así que no se prohibía nada. Peor. No, mejor, porque lo que tiene que ver allí es de la lectura que se le hacen, no del texto. El texto no dice nada. Si vos decís el texto prohíbe, tenemos que cambiar la Constitución para permitirle el voto a la mujer, estás dándole a la Constitución contenido que no tenía. La culpa es tuya, no de la Constitución. Tal cual. Este es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con el tema de la democracia. ¿Qué tan democrática era la Constitución del 30? Bueno, aquí, digamos, me divierte mucho hacer este razonamiento, pero tiene fundamento, por favor. La Constitución dice no podrán votar, se suspende la ciudadanía por, y presten atención a los motivos de suspensión de ciudadanía, ebrio consuetudinario, deudor moroso al fisco, por favor no se vayan. Escaparon. No, sí, no, eso se derogó. Pero decía, por la condición de analfabeto. Pero a continuación, el artículo dice, este artículo comenzará a regir, atención, para los que ingresen a la ciudadanía a partir de 1840. Ajá. Empezará a regir para los que, no para los que cumplan, sino para los que ingresen a la ciudadanía a partir de 1840. No importa, si vos ingresaste a la ciudadanía en 1838, no sabés leer y escribir, serás ciudadano toda la vida. Y eso por una observación que puso Barreiro, el que había sido secretario de Artigas, que era constituyente, que dijo, bueno, si estamos aquí sentados, en buena medida se debe a los que pelearon en los campos de batalla, y muchos de ellos, no dijo la mayoría, dijo muchos de ellos son analfabetos. Sería muy injusto quitarle la ciudadanía justamente a los que nos permiten estar sentados aquí. Entonces, ¿qué tipo de democracia instala la Constitución de 1830? Sufragio universal masculino, vota todo el mundo. No importa que seas analfabeto o no. Y eso va a ser así, por lo menos según el texto constitucional, hasta 1840. ¿Y qué pasó después? Como se suponía que las personas para inscribirse en el registro electoral debían presentar la fe de nacimiento y nadie la tenía, nadie tenía eso, siguió votando todo el mundo o no votando según su voluntad, independientemente de la condición de analfabeto o no, hasta que se cambió la Constitución. Cuando ya el tema a finales del siglo XIX estaba empezando a regularizarse, ¿cómo demostrar la condición de que uno no es analfabeto? De todas las tachas, de todas las observaciones, de todos los cuestionamientos que se le podía poner a un ciudadano, la condición de analfabeto era la única que el ciudadano tenía que demostrar como falsa. Todas las demás lo tenía que demostrar el tachador, menos la condición de analfabeto. Y lo demostraba dibujando la firma. Con eso alcanzaba. Y en los clubes políticos, y es una de las cosas más interesantes que dice Aparicio Saravia cuando termina la Revolución del 97, dice a inscribirse todos al registro cívico, y en Cerro Largo y en todos lados ponían lugares donde personas enseñaban, bueno, tu firma es así, copiala. Y entonces el individuo aprendía a copiar la firma para ponerla delante de él. No tenía ni siquiera que leer la lista que iba a votar, alcanzaba con que dibujara la firma. Entonces, las condiciones reales del funcionamiento de la democracia política en este país fueron mucho más generosas de lo que la lectura general de la Constitución les atribuye. Realmente, lo que son las interpretaciones y miradas a la historia, que es parte de lo que nos... hoy también nos identifica como país. Y estaba planteándole también un tema de esas cuestiones que ha quedado a pesar del cambio de cartas magnas, de constituciones, como se le llame, es que no se habilitó la reelección presidencial. ¿No? Es algo que se mantuvo. Hubo colegiados, hubo más presidencialismo, pero esto... Es notable, sí, es interesantísimo. Más cuando en la región o en el mundo se habilita. Sí, en el mundo, pero escúchame... Fructuoso Rivera fue nuestro primer presidente. No fue el presidente más respetuoso de la Constitución que hemos tenido, probablemente nunca la leyó. Y según algunas anécdotas, cuando le decían eso lo prohíbe la Constitución, Rivera miraba con fastidio y decía, ese librito así, como me tiene harto. Pero cuando cumplió los 4 años de mandato, abandonó el cargo.
porque la elección de Rivera era bastante confusa, porque todo el proceso se inicia el 18 de julio y él fue designado presidente allá por octubre, entre que se eligieron las cámaras, se instalaron, pudieron instalarse las cosas, empezaron a funcionar, eligieron presidente de la República, el presidente lo elegían las cámaras en ese sistema. Bueno, él asume allá por octubre. Entonces, ¿cuándo se cumplen los 4 años? Porque la Constitución dice que el presidente se renueva el 1 de marzo cada 4 años, y esas dos condiciones no se daban. Existían dos posibilidades: sigue hasta el 1 de marzo de 1835 o cesa cuando se cumplan los 4 años. Rivera prefirió esa, cesar cuando se cumplieron los 4 años, y no fue reelecto, no hubo ningún intento de reelección. Y desde entonces ese fue el aspecto de la Constitución que más sistemáticamente se ha respetado. El único que, digamos, hay 2 casos de presidentes que hicieron una jugarreta para eludir ese artículo. Máximo Santos terminó su mandato el 1 de marzo de 1886, se creó un nuevo departamento, ya venía el proceso, el departamento de Flores, hubo que elegir un senador por Flores o eligieron a Máximo Santos integra el Senado o lo eligen presidente del Senado, el presidente del Senado funciona como vicepresidente de la República. Cuando Máximo Santos es presidente del Senado, renuncia al presidente y asume como presidente interino Máximo Santos. Y uno piensa, bueno, Máximo Santos asume como presidente interino en mayo de 1886. Su mandato terminaría el 1 de marzo del 88. Sí, 89, sí. No, 90. Allí podrían serlo presidente porque no lo habían elegido presidente en el 86. Y entonces puede ser presidente 4 años más. Y entonces allí podíamos inventar un nuevo departamento y así tener santos eternos hasta el final de la historia. Se reaccionó. No, el 18 de mayo de 1886 uno podía haber dicho: Santos es el tipo más poderoso del país, no hay con qué darle, es impresionante, se hizo una revolución contra él, fracasó, el tipo se consolidó. 6 meses después, 18 de mayo de 18 de noviembre de 1886, Santos presenta renuncia y se va. En 6 meses... Y el otro lo tenemos más cerca, ¿no? Y el otro lo tenemos más cerca. Gabriel Terra es el que fue electo presidente en 1930 y en la Constitución de 1934, en las disposiciones transitorias, dice el presidente de la República será el señor Gabriel Terra. Entonces Gabriel Terra gobierna por 8 años consecutivos, que es el único caso que tenemos en el país. Golpe por medio. Golpe por medio. Es decir... Aunque sea hablando y todo, como decía... No, hablando es ahora. En aquella época creo que no era tan blando. ¿Y qué explicación histórica le da a ese respeto, a esa cláusula? Porque hasta los que no la respetaron buscaron un camino lateral. Es una característica nacional. Es decir, existe... Ahí parece estar pendiente una idea que no es explícita y con lo cual estamos corriendo un riesgo, la puedo estar inventando en este momento, pero la idea de que en definitiva si todos los ciudadanos somos iguales en este país no puede ser que sea solamente uno que tiene las cualidades necesarias para ser presidente de la República. Entonces, cumplido el mandato, termina su función. Existía además en 1830 una desconfianza muy grande hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, cuanto más limitado estuviera el Poder Ejecutivo, mejor. El artículo de la Constitución de 1830 que limita las funciones del Poder Ejecutivo es como de 3 páginas. Le da atribuciones al legislativo que luego el legislativo ha perdido, porque además son cuestiones administrativas, pero cuanto más tiempo, cuanto más funciones tuviera el legislativo, menos tenía el presidente. Y una de las funciones del presidente justamente era esa: se te termina el mandato a los 4 años. Ahora, Uruguay tiene una larga historia de reformas constitucionales, no nos va a dar mucho el tiempo acá, pero hubo 17, 34, 42, 52, 67. ¿Es habitual este cambio, que no es total? No es lo que está viviendo, por ejemplo, ahora Chile, que reforma las bases de la nación, ¿no? En caso de aprobarse, cómo se está trabajando. ¿Cómo vivís o cómo es esa visión histórica de...? Es muy interesante, es decir, si vos mirás... De cambios, ¿no? Claro, si vos mirás el siglo XIX, lo que ves es un largo proceso de instalación gradual de la Constitución. Es decir, decíamos que Rivera la cumplía muy poquito, pero, digamos, por lo pronto respetó el artículo ese y otros más se empezaron a cumplir gradualmente, hasta que a finales del siglo XIX ya prácticamente la Constitución estaba completamente instalada, ya estaba funcionando. Es decir, el país se había adaptado a lo que la Constitución
reclamaba, no la inversa, no que la Constitución se adaptaba a la realidad del país. En realidad el país se había adaptado a ese modelo. Y allí se empezaron a ver las dificultades. Y la dificultad mayor que se vio es el problema de la elección presidencial. Es decir, si uno hablaba en 1895 de reforma de la Constitución, en lo que estaba pensando era en la elección del presidente, que la Asamblea eligiera al presidente y además después funcionara como poder legislativo, era una anomalía total. Había un solo caso en el mundo, hubo un solo caso en el mundo, del poder legislativo que elegía el presidente, que fue la Constitución francesa de la Tercera República. Y fue un fracaso total porque el presidente de la República estaba maniatado del Parlamento. Acá ocurría exactamente a la inversa. El presidente de la República manejaba el Parlamento con esa... Esa era la idea que existía. Pero después, digamos, empezó a manejarse otra conjunto de ideas e incluso incorporar a la Constitución temas que estrictamente no son constitucionales. Por ejemplo, la legislación electoral. Toda la legislación electoral en el Uruguay está incluida en la Constitución porque es el resultado de toda la historia del siglo XIX. Ponerlo como una simple ley, una reforma electoral, significaba que el Parlamento que viene con otra mayoría lo puede derogar. Claro. Entonces, que se ponga en la Constitución garantiza a todos. Y la Constitución de 1917, en ese sentido, es la que incorpora más novedades porque incorpora toda la legislación electoral, modifica la constitución del Poder Ejecutivo y lo hace pluripersonal, crea las empresas públicas, los entes autónomos y servicios descentralizados y establece un conjunto de fines secundarios del Estado que no estaban establecidos en su origen. Digamos, la Constitución del 30 era, estas son las garantías, este es el Estado, funciona así. La Constitución del 17 se incorporó más fines. Profesor, podríamos seguir horas hablando y nos queda recontra poco tiempo, pero a mí me gustaría que una visión suya, una opinión respecto al lugar que ha ocupado la Constitución, porque estamos hablando de la primera, de las sucesivas reformas, pero siempre en base a esa importancia, a ese lugar que le ha dado el sistema político, creo que también el imaginario colectivo de lo intocable, lo inamovible, es inconstitucional, no se puede hacer. Ese libro sobre el que juran los hombres de bien que quieren asumir un cargo de gobierno, ¿sigue siendo ese lugar casi sagrado? Bueno, sí, es una peculiaridad. Es decir, el Uruguay existe porque tiene Constitución. Lo único que define al Uruguay de diferente de Argentina o del sur de Brasil es la Constitución. Entonces, la Constitución integra en el imaginario un lugar muy importante. Esas reformas que se fueron haciendo a lo largo del siglo XX fueron pequeños ajustes en el cual, digamos, mientras lo esencial permanecía intocado. Se le ponían agregados, se le ponían pequeñas modificaciones, pero el esqueleto central de la Constitución permanecía igual. Y hay un dato que a mí me encanta recordarlo, que muestra hasta qué punto la Constitución forma parte del imaginario de un país necesario, del país deseable. En 1980 el no ganó por mayoría y esa Constitución, que cambiaba todo el orden constitucional, no se aprobó. Y todos lo festejamos, por lo menos todos los que votamos por no. Entonces, en ese caso, digamos, no funcionó la reforma, el afán reformista, sino que funcionó más bien el apego a un modelo constitucional que en buena medida define al país. Con esto termino, uno de los argumentos de Ferreira Aldunate en el exterior cuando hablaba del problema de la dictadura en el Uruguay es que, decía Ferreira Aldunate, el Uruguay es una democracia. El Uruguay como dictadura no tiene existencia posible. Si la Constitución no rige, el Uruguay no existe. Y el problema que tiene el Uruguay ahora con esta dictadura es que va en camino a su extinción porque justamente le está faltando lo que es su elemento fundamental. ¿Y por qué no juramos la Constitución en lugar de la bandera? Porque la Constitución se jura una vez y si no se plebiscita. El juramento sustituye al plebiscito. Ahora la Constitución se plebiscita y entonces tiene mucho... Gracias a eso ganó el no, si no nunca... ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Bueno, unas cuantas personas que votaron en sí, ¿no? Bueno, hubo 42%. Sí. Pero 58% fue más. Bueno, profesor, un placer de verdad haberlo tenido acá. Un honor que esté en nuestra casa y que es suya también. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta estar. Podemos seguir el tiempo que quieran. Pero como lo vamos a invitar en breve, ¿eh? Acá nos acerenciamos. Bien, no es una amenaza, lo tomo como una promesa. Y me encantó esto de hablar de la Constitución como el ADN de los uruguayos. Sin la Constitución no somos Uruguay. Amé eso. Exacto. Carlos de Masi, gracias. No, muchas gracias por la invitación. ¿Y hacemos una pausa? Dale.